El concreto cae en silencio primero. Eso es lo que nadie te dice. Que antes del ruido hay un instante de silencio absoluto, como si el mundo contuviera la respiración, como si la física misma dudara un segundo antes de cumplir su sentencia. Estás en la autopista de la Concorde, en Laval, Quebec, un jueves a las 17:01 de la tarde del 30 de septiembre de 2006. El sol de otoño cae oblicuo sobre el parabrisas de tu sedán. Llevas 40 minutos atascado en el tráfico del regreso al trabajo. La radio habla de algo que no estás escuchando. Luego el puente encima de ti deja de existir. Para entender lo que está a punto de ocurrir en este cruce de autopistas, necesitas entender una sola cosa: este puente lleva 36 años sobre tu cabeza y nunca, en ninguno de esos 36 años, nadie revisó lo que estaba pasando adentro del concreto. El viaducto de la Concorde fue construido entre 1968 y 1970. Cruza perpendicularmente sobre la autopista 19, formando un paso elevado de 4 carriles que cada día soporta miles de vehículos. En su diseño original, los ingenieros usaron una técnica llamada concreto posttensado. Cables de acero estirados bajo tensión corren por el interior de la losa, apretando el material desde adentro, dándole resistencia. Es una técnica válida. Está en uso en puentes de todo el mundo. Pero en este puente, algo salió mal desde el principio y nadie lo vio. O alguien lo vio. Y no dijo nada. La tarde es de ese tipo específico que solo existe en Quebec a fines de septiembre: cielo azul pálido, árboles con los primeros amarillos del otoño, temperatura de 14 grados que se siente más fría por el viento que baja del río de las praderas. Llevas el saco del trabajo doblado en el asiento trasero. Tienes una reunión mañana a las 8 de la mañana que te preocupa levemente. Estás pensando en eso, en la reunión, en lo que vas a decir sobre los números del tercer trimestre, cuando el auto de adelante frena de golpe y el tráfico se detiene por completa en el carril de la autopista 19 Norte. Bufas. Miras el reloj. Son las 16:58. Hay un camión de reparto 2 autos más adelante. Hay una furgoneta familiar a tu derecha. Hay una motocicleta que pasa entre los carriles más adelante. La escena es absolutamente ordinaria. Es el tipo de tarde que olvidarás antes de que termine la semana. El viaducto de la Concorde está 80 metros más adelante. Lo que está ocurriendo dentro del concreto en este momento es invisible desde la superficie. En la construcción original del puente, en 1970, se cometió un error de diseño en la sección de los apoyos laterales. El detalle constructivo donde la losa se apoya sobre las vigas de los extremos fue mal ejecutado. El concreto en esa zona no tenía el refuerzo de acero transversal que las normas requerían, y el ángulo de carga no fue calculado correctamente para resistir el tipo de tensión que se acumularía con décadas de uso. Durante 36 años, el tráfico pesado cruzó por encima. Cada camión de carga, cada invierno con sus ciclos de congelamiento y descongelamiento, cada aplicación de sal para el hielo que corroe el acero desde adentro, cada grieta pequeña que el agua de lluvia convirtió en grieta grande, fueron sumando daño sobre daño sobre daño en una zona que nadie inspeccionó con la profundidad necesaria. En 1994, un informe de inspección del Ministerio de Transporte de Quebec notó fisuras en la estructura y recomendó monitoreo adicional. El monitoreo nunca fue suficientemente riguroso. En 2005, otra inspección identificó deterioro visible. Se recomendaron reparaciones. Las reparaciones fueron programadas, pero no ejecutadas todavía. El puente aguantó un invierno más. ¿Cuántas veces cruzaste por debajo de un puente sin mirarlo? A las 17:01 exactas, una sección de 30 metros de la losa del viaducto de la Concorde se desprende del apoyo lateral oeste. No colapsa gradualmente. No hay advertencia visual previa. No hay sonido de crujido lento que permita reaccionar. La losa de concreto armado, que tiene entre 50 y 80 centímetros de espesor y pesa aproximadamente 400 toneladas, cae en bloque sobre la autopista 19 desde una altura de 9 metros. Esos 9 metros los recorre en 1,3 segundos. El silencio dura exactamente ese tiempo. Luego el sonido llega como algo que no tiene nombre en ningún idioma. No es una explosión, no es un derrumbe, es algo intermedio, una percusión de masa contra masa que se siente en el pecho antes de escucharse con los oídos, que hace vibrar los vidrios de los autos a 200 metros de distancia, que levanta una nube de polvo gris que en segundos cubre 4 cuadras completas.
La nube de polvo es lo primero que ves desde tu posición en el tráfico. No sabes qué es todavía. Tu cerebro procesa, accidente de camión, explosión de gas, algo que no tiene explicación inmediata. El instinto te hace apretar el freno aunque ya estás detenido. El corazón empieza a golpear a un ritmo que no eligió. 30 segundos después, cuando la nube empieza a asentarse levemente, ves lo que quedó. Donde antes había una autopista con 4 carriles de tráfico hay una montaña de escombros de concreto de 9 metros de altura y 30 metros de largo. Los autos que estaban directamente debajo no existen más como objetos reconocibles. La sección caída de la losa aterrizó sobre al menos 5 vehículos en los carriles de la autopista 19 y sobre una porción del viaducto mismo que corría paralelo, aplastando también ese tramo. Hay polvo en el aire. Hay silencio de un tipo diferente al primero, el silencio posterior al impacto, cuando el sonido tardó en volver porque el mundo también necesita un segundo para procesar lo que acaba de ver. Luego empiezan los gritos. Bajas del auto. No lo decides conscientemente. Es el cuerpo el que abre la puerta, el que pone los pies en el asfalto, el que camina hacia adelante aunque una parte de ti sabe que no hay nada que puedas hacer con tus manos frente a 400 toneladas de concreto. La escena tiene esa cualidad irreal de las cosas que no deberían existir, el polvo que se asienta lentamente sobre los autos intactos que quedaron a 10 metros de la zona de impacto, los limpiaparabrisas de una furgoneta que siguen funcionando solos bajo la lluvia de escombros finos, un zapato sobre el asfalto a 15 metros del borde de los escombros. Hay gente que corre hacia los escombros. Hay gente que corre en dirección contraria. Hay personas paradas como tú, con las manos colgando a los lados, incapaces de moverse porque el cerebro aún no terminó de clasificar lo que está mirando. A tu izquierda, una mujer con ropa de oficina tiene el teléfono en la mano pero no llama a nadie. Solo mira. Los primeros bomberos llegan 8 minutos después del colapso. Lo que encuentran supera los protocolos de cualquier accidente vial convencional, esto es una operación de rescate en escombros de estructura pesada. El tipo de intervención para la que los equipos especializados necesitan maquinaria específica, perros de búsqueda, ingenieros estructurales que evalúen si el resto del viaducto puede colapsar sobre los rescatistas. El resto del viaducto, en efecto, podría colapsar. Esa evaluación toma tiempo. Tiempo que no tienen las personas que podrían seguir con vida debajo de 400 toneladas de concreto. Las próximas 3 horas son las más lentas de la historia reciente de Laval. Los equipos trabajan con sierras de diamante y martillos hidráulicos para cortar secciones de losa y levantarlas con grúas. Es un trabajo milimétrico porque cualquier vibración excesiva puede desplazar escombros sobre las víctimas. Los perros de búsqueda señalan 2 zonas. En una de ellas hay señales de vida detectadas con equipos de escucha que captan golpes sobre el concreto. Alguien está vivo debajo. Los golpes duran 47 minutos. Luego se detienen. El 30 de septiembre de 2006, 5 personas mueren en el colapso del viaducto de la Concorde. 6 resultan heridas, 2 de ellas con politraumatismos graves. Los muertos son, una mujer de 56 años que conducía su auto directamente bajo el punto de impacto, un hombre de 48 años que regresaba del trabajo, una pareja de 51 y 44 años que viajaba junta, y un hombre de 27 años en su primera semana en un nuevo empleo. 5 personas que esa mañana desayunaron, contestaron mensajes, pensaron en sus planes del fin de semana. 5 personas cuya única conexión con esta estructura era que su ruta de regreso a casa pasaba debajo de ella. La investigación que sigue es una de las más rigurosas en la historia de la ingeniería civil canadiense. La Comisión Johnson, nombrada por el gobierno de Quebec y presidida por la ingeniera Pauline Marois, examina 36 años de documentación sobre el viaducto. Lo que encuentran no es un solo error sino una cadena de fallas que se acumularon sin que nadie tuviera una visión completa del conjunto. El error de diseño original de 1970 es el primero, la zona de apoyo lateral fue construida con un detalle que concentraba tensiones de corte que el concreto no fue diseñado para absorber a largo plazo. El segundo problema es la corrosión. Los inviernos de Quebec requieren toneladas de sal sobre las carreteras para evitar accidentes. Esa sal se filtra, alcanza el acero de refuerzo interno, lo corroe. La corrosión hace que el acero se expanda y quiebre el concreto desde adentro, en grietas internas que no son visibles en inspecciones visuales de superficie. El tercer problema es el sistema de inspección.
Las inspecciones se realizaban principalmente de forma visual, desde el suelo o desde vehículos de inspección con plataformas elevadas. Sin pruebas de ultrasonido, sin análisis de radar de penetración, sin extracción de muestras de concreto para análisis de laboratorio, la degradación interna era invisible para los ojos humanos. El cuarto problema es la gestión de las recomendaciones. Cuando una inspección producía una alerta, la alerta ingresaba a un sistema burocrático de priorización donde competía con cientos de otras alertas de cientos de otras estructuras. Los presupuestos limitados obligaban a elegir. El viaducto de la Concorde no fue priorizado. La comisión determina que el colapso era predecible y prevenible. No en el sentido de que alguien pudiera haber sabido que ocurriría ese día específico a esa hora específica, sino en el sentido de que el deterioro estructural era suficientemente avanzado como para que una inspección adecuada lo hubiera detectado y generado una respuesta, cierre del puente, reparación urgente, o demolición controlada. La estructura llevaba años comunicando su propio fracaso en un lenguaje que nadie supo leer a tiempo. En los meses posteriores, el gobierno de Quebec lanza el mayor programa de inspección de infraestructura de su historia. Se inspeccionan 3.000 estructuras en 2 años. Se descubren 150 con algún nivel de deterioro que requiere atención inmediata. Se derrumban preventivamente 2 puentes más que no podían garantizar seguridad. Se invierte más de $3.000 millones en reparaciones y reemplazos en los 5 años siguientes. Todo eso ocurre después. Después de los 5 muertos. Después de los 47 minutos de golpes bajo el concreto que luego se detuvieron. Hay un dato que la comisión menciona casi al margen, en una nota al pie del informe final, y que por alguna razón es el que más tiempo permanece en la memoria de quienes leen el documento completo. En 1992, 8 años antes del colapso, un ciudadano que vivía cerca del viaducto escribió una carta al Ministerio de Transporte de Quebec informando que había notado grietas visibles en la estructura y preguntando si habían sido evaluadas. El ministerio respondió que la estructura estaba siendo monitoreada y que no representaba un riesgo inmediato. La carta fue archivada. Estás de regreso en tu auto. El tráfico fue desviado por calles secundarias hace más de 1 hora. Te tomó 80 minutos llegar a casa por una ruta que normalmente dura 20. Tu pareja te pregunta por qué tardaste tanto y tú le dices que hubo un accidente en la autopista. No encuentras otras palabras todavía. La palabra accidente no es la correcta, pero es la única que tienes disponible en este momento. Cenas. Lavas el plato. Miras las noticias que ya traen las primeras imágenes aéreas del colapso, la cicatriz gris en medio de la autopista, los escombros con forma de montaña, las grúas amarillas trabajando bajo reflectores en la oscuridad. Ves tu auto en las imágenes. Está entre los vehículos que se detuvieron a 200 metros del punto de impacto, perfectamente intacto, con las puertas cerradas y las luces apagadas, esperando que alguien vuelva a buscarlo. Lo dejaste ahí cuando bajaste a caminar hacia los escombros y nadie te dijo que había que retroceder todavía. Esa noche no puedes dormir y no entiendes del todo por qué. No estabas bajo el puente cuando cayó. No conoces a ninguna de las 5 personas que murieron. Físicamente no te pasó nada. Tienes la certeza racional de que estás bien. Pero hay algo que tu cerebro sigue procesando en la oscuridad del cuarto, algo que tiene que ver con los 80 metros que te separaban del punto de impacto cuando el tráfico se detuvo. Con el camión de reparto que frenó primero. Con la reunión de las 8 de la mañana que te hizo salir del trabajo 10 minutos más tarde de lo habitual. Con la distancia específica, medible, entre lo ordinario y lo irreversible. 4 meses después, el 19 de enero de 2007, el gobierno de Quebec publica el informe final de la comisión. Sus recomendaciones cambian permanentemente la forma en que Canadá inspecciona, documenta y mantiene su infraestructura vial. Se crea un registro nacional de estructuras con historial de deterioro. Se obliga a inspecciones con tecnología de penetración cada 5 años. Se establece un protocolo de respuesta obligatoria con plazos definidos para cada nivel de alerta. Son buenas recomendaciones. Son necesarias. Son exactamente el tipo de cambios que deberían haberse hecho antes. La última línea del informe dice que el colapso del viaducto de la Concorde no fue un accidente en el sentido estricto del término. Fue el resultado previsible de decisiones acumuladas a lo largo de décadas. Lees esa frase y la relees.
Y piensas en todos los puentes que cruzaste esta semana sin mirarlos. Y en todos los que cruzarás mañana.